Hola, yo soy Jess Y yo soy Dixie. y aquí hablamos de todo lo que pasa cuando la vida no sigue el plan. Platicamos juntos de todo lo que sale de la agenda. Bienvenidos a la Agenda Volteada. ¿Tú eras esa niña buena que siempre decía sí, mamá? ¿O al contrario, eras esa niña rebelde que cuestionaba todo y que nada le gustaba? Hoy vamos a platicar sobre este choque de dos mundos. Y aquí los que no conocen, ustedes saben quién es cada quien. Obvio, yo soy la niña buena. Yo creo que la gente ya también se dio un poco de cuenta de la personalidad de cada quien. Pero pues en general yo sí siento que fui la que decía sí a todo, que no ponía peros, que llegaba a la hora correcta, o no a la hora correcta, sino a la hora que nos decían. Y pues, al final de cuentas, de que la niña ejemplo, pues, por como le decían. En cambio, yo siempre me jactaron de, Me jactaron. de siempre ser la rebelde, la que cuestiona todo, la que nunca quiere hacer nada, o la que quiere hacer todo pero a su modo, que no le gusta subir las reglas, bla, bla, bla. Sí era. Yo la verdad no sé cómo mis papás sobrevivían con esos dos Choques, definitivamente. Entre, o sea, opuestos, entre blanco y negro, entre 100% sí y 0% sí. O sea, yo creo que para ellos sí fue interesante. Debe haber sido muy difícil. Exacto. Gracias, mamá, gracias, papá. Pero sí, o sea, al final de cuentas yo creo que era algo que yo fui arrastrando desde que, o sea, como desde muy chica, siempre fue como sí a todo, nunca cuestioné, bueno, sí, ya después como un poco más grande, pero me costó como 23 años de... Sí, o sea, pero es que contigo era muy drástico, o sea, siempre eras buena, siempre estabas ahí sentadita, perfecta, un angelito, así. O sea, real, o sea, siempre Para real. decirlo sin llorar. No, pero, o sea, yo creo que aquí lo que el público realmente quiere saber es, ¿tú realmente eras así o eras así por agradar a los demás? Por decir, yo quiero que mi mamá no me regañe, yo quiero... No, así era, fin de la discusión. perfecta, nació. Uy, la modestia. Obvio, y humilde. No, o sea, es que en realidad yo creo que era por, o sea, en cierta forma sí era, obviamente, porque a quién le gusta que lo regañen, al menos a mí no me gustaba que me regañaran. Sí, obvio. Pero al final siento que nunca me pesaba. O sea, no me pesaba ser esa parte. O sea, no, ser así no era algo como que, ay, es que no, o sea, no como que no lo pensaba. No es como que. Sí, o sea, no analizabas para tú quedar bien. Exactamente, simplemente así era. Y obviamente, como me evitaba conflictos, pues lo seguía haciendo. O sea, eso es lógico. No, la verdad, ya, o sea, ya en este punto de mi vida, yo sé que sí es lógico, yo sé que es como el ideal, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente? No sé. No sé, o sea, es que ¿Te gustaba que te regañaran? No, me gustaba tener la razón, que es distinto. Y lo humilde es la mía, la falta de humildad es la mía. No, es que, por ejemplo, yo creo que... Me puedo defender. No hay defensa. No, pero realmente yo siento que yo fui muy incomprendida. Una mezcla entre ser muy incomprendida y querer hacer todo a mi manera, obviamente. Entonces, yo creo que sí, para mis papás sí debió haber sido un choque muy grande. Y mi mamá me lo decía muy seguido, o sea, el decir, no, es que mira Jessie, o sea, Jessie era la niña que literal, íbamos a estar 5 horas, no, 5 horas es un chingo, que íbamos a estar 3 horas en un mismo lugar. Y a Jessie le decía, espera, mijita, siéntate aquí. Yo creo que si me hubieran hecho 5, sí me quedaba 5. Pero bueno, ay, apenas empezando y ya me fastidiaste. No, pero, o sea, como les decía, Jessie era la niña literal, o sea, que era, aquí vamos a estar 3 horas te quedas aquí sentada, calladita, a gusto, así. Y Jessie ahí se quedaba 3 horas. Yo va a estar 3 horas ahí sentada. Claramente yo no, o sea, yo me decía... 5 minutos después. No, ni 5, yo creo, o sea, me decía, vas a estar aquí sentada 3 horas, y yo, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que estar aquí 3 horas? ¿Qué voy a hacer yo esas 3 horas? No, pues que tienes que estar aquí. No, yo no quiero estar aquí 3 horas. Entonces se iban o iban a hacer lo que tenían que hacer y claramente yo duraba 2 minutos sentada y luego me paraba y empezaba a agarrar las cosas del lugar y empezaba a ver. ¿Te acuerdas cuando el café a la oficina de mi mamá? Bueno, ese es un excelente ejemplo. Que mi mamá tenía su oficina y tenía ahí unos proyectos o no sé qué cosas importantes. Que en ese momento no parecían importantes para Sara. Ajá, cosas importantes y relevantes para mi persona de 10 como años, 8 menos, años. Yo creo. Sí, menos, como 6. Ok, como 6, ya estaba en la primaria, como 6, 7 años. Como 6, 7. Ajá. Entonces yo estaba jugando con una amiguita y estábamos la. Y no sé a qué le movimos porque había una cafetera, o sea, es que se veía que era una mesa.
Ujú. Y en la mesa está la cafetera. Ok. Y arriba de la mesa estaban así como panecitos y cosas así de cafetería, ¿no? No, una cafetería, una oficina, pero ajá, Ajá. se entiende. Coffee break. Coffee break, ajá. Y abajo habían unas cajas. Y en esas cajas había información importante. Que claramente nosotros no tomamos en cuenta. Entonces yo estaba jugando con Melanie, creo que se llamaba la chava. No sé, Niña. la niña en ese momento. Ajá. Total, empezamos a jugar, y se nos hizo muy entretenido moverla a la cafetera. ¿Y no se quemaron? No. Ah, bueno, tal vez estaba apagada. Tal vez, no lo sé. No estaba Ajá, caliente. no, porque no estaba caliente. Ok. Y empezamos a jugar con la cafetera y nos servimos café y nosotros, qué Las chido. tías. Ajá, claro, una mesita de té, obvio. Y no sé cómo sucedió que de repente, se estaba tirando el café. ¿Y dónde estaba tirando el café? Pues En los claramente, papeles. ajá, claro, se desbordó de la mesa, se mojaron todos los papeles y nosotros así, seguimos jugando. O sea, le salió 3 Sí, hectáreas nos de... dijimos, papelillos más, papelillos menos, Claro. ¿no? Y ya nos fuimos, llegaron nuestras queridas madres. Dijo ¿qué les pasa? ¿Qué hace este café aquí? Tienen un... Porque no nada más era el papel, estás consciente, o sea, había Ajá. café. Sí. Están locas, ¿y que por qué? Y que esos son papeles muy importantes. Bla. Regaño. Y después llegó otro maestro a defendernos. Y jamás en la vida las dejaron estar juntas. Otra vez, juntas ajá. en la misma oficina. Solas. Ajá. Y después llegó otro maestro a defendernos y decir, no, es que son niñas, están jugando, no les griten tan feo. Y mi mamá y la otra mamá, todas histéricas. Ajá. Y ya, en fin. Y es, o sea, diferencia de cuando yo tenía esa edad y que mi mamá también me llevaba a su oficina, también había una niña que también era como yo, era, o sea, muy buena. Muy tranquila, muy seriecita. Y pues nos quedábamos horas en una oficina y parecía que no había niños. O sea, porque estábamos ahí Así siempre dicen existiendo y parecía que no había niños ahí. No, o sea, yo me acuerdo que, o sea, jugábamos, es que es algo bien gracioso. Bueno, uno sabe las grapas, ajá. Bueno, entonces, como la grapadora, como sacábamos la grapa doblada, pues. Ajá, sí. Ah, bueno, entonces hacíamos hileras de grapas dobladas. O sea, ¿tú le gustaste papelería del TEC? Grapas nomás. Papelería física. Y a veces era como que pues armábamos, no sé, de que 3 y luego, o sea, como que, no sé, 3 grapas y era el papá y 2 grapas y era la mamá y una grapa y era el hijo. Ok. O sea, súper random, la verdad. Pero al final de cuentas, pues... No hacían desmadre. O sea, no hacíamos ruido. Literal, a veces se olvidaban de que estábamos ahí. Hasta que alguien entraba, era como que, ay, perdón, es que aquí están las hijas de, o sea, de tal y tal, ¿no? Y era como que, hola. Y así, entonces, no, nadie se enteraba nunca que estábamos ahí, siempre fuimos muy tranquilitas y, bueno, todo chido, como siempre. Ay, ¿yo puedo contar la anécdota del jefe de mi mamá? Ay, es que aparte, no, espérense, es que aparte de hacer lo que ella quería, como yo ella quería y a la hora quería, también era impertinente. Después de la clase de español, de la niña buena hacia la niña rebelde, el punto es que aquí viene otra anécdota muy divertida. Es que yo no tengo anécdotas porque yo no hacía nada, literalmente. Bueno, bienvenidos al capítulo sobre mí. Bueno, esa es otra anécdota, long short story, otra vez. Había una vez que yo estaba con mi mamá en la oficina, como siempre, porque nos la vivíamos ahí. Y llegó su jefe. Su jefe, es una anécdota que a mí me contaron porque yo no tengo ni más mínimo recuerdo de ella, ¿ok? Así que no le voy a dar detalles del jefe porque la neta no me acuerdo cómo es. Pero mi mamá dice que su jefe era un señor que siempre se peinaba con los pelos así de punta, con mucho gel, mucho gel. Entonces que un día él llega y la saluda y pues obviamente me saluda a mí, de que, ay, Sarita, ¿cómo estás? Bla. Y entonces en lo que él se agacha yo le dije, ¡ay, está muy chido tu peinado! ¿Lo puedo tocar? Y le hice así en el pelo. ¡Fum! Pero es que tenía de esos peinados como, de esos cortes militar que le llaman, como... Sí, o sea, el que es así... Ajá, no sé cómo explicar, como cepillo. O así, como ese corte de hombre, pero militar, o sea, que tiene el pelo lacio y parado. Ajá, o sea, sí. Y luego le ponía mucho gel. Sí, mucho. Y ella fue y le dijo... Y pues ya, y mi mamá le dio mucha pena y me hizo disculpar. Y se le puso rojo, aparte. Ah, sí, se puso bien bien rojo. personas de que cuando se reían o se ponían de que con pena. Incómodos. Pero rojo así tomate que se le reventaban los cachetes. O sea... Y yo haciéndole así en el pelo. Ajá, wow. Exacto. Y así te podemos contar, podemos pasar todo el capítulo hablando de mí. ¿Cómo se llama? Impertinencias que ella dijo.
Y luego, por ejemplo, ya dejando de lado las ligeras historias, ¿tú cuál crees que fue la regla más difícil para cumplir? Digo, en tu caso, por ser perfecta. No sé si hay alguna. Una. Algo debe haber perdido. Yo creo que la regla más difícil de seguir, pero que como quiera seguía, cabe aclarar, era la hora de llegada. Yo cuando tenía, pues ya como 17, 18, porque pues ya era cuando la fiesta empezaba a poner chida y así, pues mis papás era de que no, a tal hora tienes que llegar, no, de que a las 12 o a las 11 o así. Y ahora yo le digo a mi mamá, a ver, vámonos de antro y vamos a regresarnos a las 12 a ver si es cierto. A ver si es cierto que te quiero A ver si es cierto que regresar. quiero regresar. Bueno, y aparte en ese entonces, sí, entonces creo que fue como a los 20, porque yo ya estaba con Con el mi Cacas. ex, no, mi ex que no es el Cacas. Ah, ok. Ajá, y entonces era así como que, Con el mister. con el mister, sí. Tienes que llegar a las 10, así era de que... Y yo me acuerdo que él, o sea, él sí era muy responsable también, o sea, porque sabía... Porque era mister. Ajá, exacto. Y estábamos a veces en sus fiestas familiares de su casa, y era de que a las 9, de que ya vámonos, porque no quiero que nos agarre el tráfico, lo que sea, para llevarnos a tu casa. Entonces él iba y me regresaba a mi casa, y luego yo, o sea, él se regresaba a la fiesta con su familia, ¿verdad? Porque era fiesta familiar, y así aplicó muchas veces. Y cuando así era de como que una boda o algo así, o sea, él hablaba con mis papás de que es que pues, queremos llegar más tarde, no sé qué, y mis papás me daban permiso hasta las 11. No, de boda sí llegaste Bueno, más tarde. Sí, bodas sí, porque bodas ya estábamos más grandes, ya teníamos rato de novios, pero más bien como fiestas familiares, o sea, era como que, no, pues dime chance, así como que una hora más, y pues ya. Sí, pero muy responsable el muchacho. Ya vi. Exacto. Creo que yo nunca tuve tema con la hora de llegada, o sea, sí. O sea, mi mamá tiene otros datos. Yo personalmente. No, pues que te vale madre, sotas todo, entonces. Sí, o sea, es que, pues, para empezar, yo nunca fui una persona que saliera mucho de fiesta. O sea, entonces yo creo que... ¿Tampoco? No, claro que sí, tú ibas a todos los 15 años. Cada fin de semana tenías 15 años, a veces tenías hasta 2. O viernes, sábado y domingo, ¿y qué tiene? Pero respetaba el horario. Que no. Pero respetaba el horario que me decían, que me imponían. Yo no. O sea, yo creo que si fui a los 2 que fue. Sí, o sea, yo creo que si en toda la secundaria fui a 5, 15 años se me hacen muchos. Y esos 5 eran de mis amigas, de mis 5 amigas, y ya. No fui a más. Entonces, o sea, yo decía que bueno, pues nunca salgo. Bueno, yo decía, nunca salgo, no me gustan las fiestas, me caga la gente, todavía, hasta la fecha. Entonces era como que, pues si voy a ir a una es porque tengo ganas de ir. Y claramente si yo tengo ganas de ir, no me voy a ir a las 10. Pues no. Creo que no, preciosos. Entonces, pues obviamente a mí me decían, llegamos por ti a tal hora. Y yo, sí, no sé, 11 de la noche, ¿no? Y la Sara, 11 de la noche con el celular en silencio, ni me acordaba dónde estaba mi teléfono, no sabía ni qué hora era. Y ya, o sea, tú tienes una anécdota donde entran por mí, en la que realmente yo no la recuerdo, pero puedes contarla. Adelante. Aquí vamos con las imágenes. Aquí vamos con otra anécdota de Dixie. Y precisamente el mister fue por ti. O sea, vaya, él me llevó. Es que no me acuerdo. Así que Sara, yo te creo. Sara tenía como, pues sí, como 15. Sí. Y era un salón súper cerca de la casa. Y fue como de que, bueno, pues vamos. Mi mamá me dijo, bueno, voy por ella, bla, bla, y pues fui. Y yo, márquele. Y yo pensando lo peor, o sea, de que se salió del salón, se la robaron, no sé qué, algo así. Y no, pues ya pues me dijo, chavo, que pues entra, yo aquí te espero. Y yo, bueno, pues ahí voy yo toda emperrada, claramente, porque estaba emperrada, porque ya tenía como 15 minutos buscándola y la señorita, nada. Y ahí voy y entro. Y sí, en la pista con las amigas, de que, y luego yo así de, me dieron una gana de agarrar los pelos y arrastrarla, pero me contuve. Muy bien. Porque niña buena. A lo mejor si hubieras jalado los pelos sí me acordaría. A lo mejor. Porque la neta no me acuerdo. No, y pues ya nada más me vio y fue de que, ay, hola, no sé qué. Ella en... A gusto. Ajá. Pues, ¿qué horas son? Y yo... Y pues ya me la llevé, no de los pelos, pero me la llevé. Y ya. Y yo le iba regañando. Y el mister de que... No, pues ya, que no sé qué. Pues hasta eso te defendió. Y estoy segura de que mientras tú me regañaba, yo probablemente iba en el celular o algo así. No te soporto. Y fuera de todo esto, ¿tú sentías que había una comparación entre ambas? Uy, claro que sí. Por supuesto que sí. O sea, sin llorar. Cabe aclarar que yo sí era muy rebelde, pero era rebelde en el aspecto de que siempre defendí mi punto de vista. O sea, para mí, si algo era injusto y no había poder humano que hiciera que esto saliera de mi mente.
Si algo no me gustaba, no me gustaba. Si algo yo no lo quería hacer, no lo quería hacer. O sea, ¿saben? Era como muy firme en ese aspecto. Entonces, obviamente, pues al ser una niña, slash adolescente, que no tenía un control sobre sus emociones y que... Entonces, obviamente sí fui grosera. O sea, no lo voy a negar. Sí hubo mucho tiempo que fui muy grosera con todos. O sea, a mí no me importara si eras mi hermana, mi papá, el papa, el director de la escuela. No me importaba. O sea, si para mí era injusto, injusto y punto. Según tu criterio. Según mi criterio. Ajá, de niña de 10 años, exacto, obviamente. Niña tonta de 10 años. Difiero, no tonta, pero nunca fui rebelde en el aspecto de que no hiciera las cosas de la escuela o de que sacara malas calificaciones. No, hasta eso. O sea, era responsable. Y como dijimos en el capítulo pasado, a esa edad lo único que te piden es que saques buenas calificaciones y ya. Y yo lo hacía. Y se portara bien, pero ya no se portaba bien. Es que eso ya es vanidad. Yo sacaba buenas calificaciones. Okay. Ajá. Sacaba buenas calificaciones, estaba en actividades de la escuela, concursos de poesía, de oratoria, de cuando te pasan enfrente. Sí, o sea, de arte también. Era una buena niña en ese aspecto. Buen estudiante. Buen estudiante. Mejor. Era una buena niña. Estudiante. Entonces, pues obviamente, para mí todo el tiempo era es que ¿por qué no eres como Jessie? Siempre, o sea, siempre. Y luego aparte estuve o sea, yo salí de la primaria y ella entró a la primaria. Ajá. Jessie entra a la primaria, yo estaba naciendo, básicamente. Jessie sale de la primaria, yo entro a la primaria. Jessie entra a la secundaria, no es cierto, en secundaria ya no nos tocó. Pero en la primaria sí, y fue muy marcado, porque claro, ella era la niña de 10, la perfecta, la de la escolta, la que está siempre en primer lugar, pues sí. Y soporte. Sí, o sea, ella era una niña perfecta, que siempre se portaba bien, que nunca tenía pedos con los maestros, que nunca tenía pedos con los compañeros, que nunca se peleaba con nadie, que no hablaba en clase, o sea, sí, pero para participar, que, o sea, ay, ven qué fastidiosa es. Bueno, tan así era en la escuela, eso es una long short story. Ajá, ay, sí, yo quiero que cuentes esa historia. ¿Cuál historia? ¿No es la de la directora? Que se puede disculpar contigo en tu graduación. Es otra historia. Bueno, no, la primera long short story es que estaba como en quinto, creo. Ajá. Y o sea, no sé por qué llevaron como Fruities, o sea, como la marca de los jugos. Ajá, sí. Ajá. Y no sé por qué como que llevaron a gente como promocional o algo así. El punto es que todo el mundo traíamos un juguito de esos de colores. ¿No era de las veces que iba como el alcalde o algo así? Sepa, no me acuerdo. X, innecesario ese contexto. Ajá. Entonces, pues antes, bueno, no sé ahorita, pero antes se usaba de que volteabas el jugo y lo abrías de la atrás, parte de abajo. Ajá. Que sé cuántos bichos nos tragamos porque, y sí. bueno, X. Entonces. Irrelevante la cantidad de bacterias. Exacto. Entonces, pues todos traíamos el juguito. Yo me acuerdo que era de uva. Uva. Entonces, yo cuando estaba intentando abrir el mío, o sea, como que te tiro. Yo hice esto, o sea, es que no se me cayó a mí, sino como que para allá, o sea. Sí, o sea, como. Ajá. Y pues obviamente como, pues manché a mis compañeros. Y se quedaron así de que, ¡ah! Y yo de que, no, perdón, o sea, pero fue intencional, ¿no? Y luego pues, no fue intencional. No fue intencional. Y luego fue se ve que sí tiene un lado malévolo ya. Confesó que era intencional las mojatas. Y luego fue de que, no sé qué. Entonces él me hace de que, no, esto no se queda así. Entonces él me hace así, pero yo me hago así, o sea, lo esquivo y entonces moja a alguien de atrás. Entonces eso desencadenó una pelea de Fruities. Salimos así, en ese entonces el uniforme de la primaria era gris, o sea, la falda short era gris y blanca, gris claro, y la playera blanca. Bueno, acabamos todos azules, rosas, morados, o sea, pues de los jugos. Sí, claro. Claramente llegó la maestra y todo, no sé qué, y nadie creyó que yo inicié la... Yo no me sabía esa historia. Nadie creyó que yo inicié, que al final lo cuentas no lo inicié intencionalmente, pero pues que sí fue, o sea, tal vez si yo hubiera hecho, o sea, si hubiera dejado mojar, pero no, o sea, no sé, pero el punto es que yo lo inicié por error hasta cierto punto y nadie creyó que yo inicié. O sea, mis compañeros de que es que ya empezaba no sé qué, y la maestra, claro que no, ella no pudo haber iniciado. Maestra San Juanita, si está viendo esto, yo la quiero mucho. Sí, fue ella, sí. Sí, esa es una long short story. ¿Qué? Muy divertida. Wow, y obviamente salí y mi mamá fue de que, ¿qué? Pues, ¿qué te pasó? No sé. Y yo claramente ahí sí me hice la víctima. Víctima. De que no, ma, pues es que me mojaron. Sí, ahí sí apliqué esa. Y obviamente me creyeron. Yo creo que ahí empecé a conocer mi poder. ¡Qué tonta! Entonces, pues como ven, aquí la señorita víctima, la buena, pues obviamente todo el tiempo me comparaban con ella, ¿sabes? O sea, todo el tiempo era como,
Si yo sacaba, no sé, un 8 o un 9, es que Jessie saca 10. ¿Y qué te falta a ti para sacar el 10? Es que Jessie está en la escolta. A mí me cagaba la escolta. O sea, yo decía, qué cosa más aburrida. A mí la patria no me importa. Nunca fue por patriota, fue por protagonismo. Y yo decía, ¿yo para qué quiero estar en la escolta? O sea, no, ¿yo para qué quiero traer un palo puro? No. Yo fui banderada y sargento. Porque, ay, no, aquí, por favor. Sáqueme de aquí. Yo estoy amando ese capítulo. Yo no. Déjame en los comentarios si también lo estás amando. Entonces, o sea, sí, a mí también me invitaron a la escolta y yo, ay, no, qué flojera, gracias. O también de que a mí me regañaban todo el tiempo por hablar. Yo siempre he hablado mucho, tanto para participar como para platicar en general, siempre he hablado mucho, para todo. Ajá. Yo me acuerdo mucho que con mis amigas me separaban de que de un extremo del salón a otro aprendimos a hablar con el abecedario del lenguaje de señas para seguirnos comunicando. Hasta eso yo creo que merezco puntos por iniciativa. No. Claro que sí. Entonces sí, el punto, todo el tiempo eran comparaciones. Que si ella sacaba más calificación, que si ella sí se portaba bien, que si ella no respondía, más que nada era eso. De que, ay, es que Jessie nunca cuestiona nada. Y yo, pues, ¿por qué? Ah, literal. Acabo de quedar como estúpida. Entre miles de usuarios. Muy bien. Entonces, o sea, sí, siempre era que es que ella no cuestiona, es que ella no reclama, es que ella no sé qué. Y yo, no me importa, no soy ella. Si ella no quiere reclamar, su pedo que no reclame y que la agarren de güey, de tonta. Y yo era de que... No me agarraron de tonta. No. Y yo era de que no, pues no me importaba, o sea, pues a mí no me gusta. Hasta eso no era mensa. Ajá, claro. Yo decía, pues a mí no me gusta y punto, o sea, y hazle como quieras. Entonces sí, todo el tiempo había muchas comparaciones y así. ¿Y tú alguna vez te compararon? Jamás. Gracias. Siguiente pregunta. No, pues es que no me compararon. O sea, pero yo sí, a veces sí, no creas, sí me sentía mal, porque te compararan tanto conmigo. ¡Ay, Dios santo! Vamos a la siguiente pregunta mejor. No, o sea, es en serio. Ah, muy bien, a ver. O sea, expláyate, defiéndeme. Porque, o sea, dice, sí, es una pobre niña tonta, rebelde, que se es traviesa, que dice cosas incoherentes, que no debe de hablar de más. Y la lista sigue y sigue. Mejor no me ayudes. Así vamos a dejarlo, ¿no? Pero no, yo sí decía, no, es que no la comparen conmigo, porque nunca va a poder ser como yo. O sea, modesta la niña. O sea, yo decía, pues es que ella es su forma de ser, ¿verdad? O sea, no la tienen que obligar a ser como yo. Pero a veces sí deseaba que fuera un poco como yo. Pero pues sí, yo sí le decía a mi mamá que no, pues es que no nos compares, o sea, pues somos diferentes. Pero pues eso no, tú no lo ves, ¿verdad? Yo defendía con mi mamá. No, de hecho sí lo veía. O sea, sí lo veía. Pero como que ya me odiabas. No, la verdad sí te odiaba. O sea, yo creo que sí te lo llegué a decir varias veces. Pero yo pensé que era de chill. ¿Qué parte de mi temperamento de niña tonta, de renegona, enojona y grosera te hacía pensar que era de chill? Pues no me puedes odiar, soy tu hermana. O sea, ahorita yo te amo y es la persona más importante de mi vida. Pero en ese momento yo te odiaba. Y te odiaba porque todo el tiempo era así. O sea, todo el tiempo era compararme contigo, que por qué no era así, que por qué yo era así, que porque si yo respondía tú no, que porque si tú sacabas 10 yo sacaba 9, o sea, porque siquiera una calificación que yo reprobara, ¿saben? O sea, no era sacaste un 5, pues no sé con cuánto se reprobó en primaria. Sí, con 5 creo. Bueno, X. Sacaste un 5, o sea, sacaste un 9.2 y Jessie sacó 10. ¿Qué te faltó? Era yo me acuerdo, voy a contarlo de la maestra. Ah, sí. Lo necesito en mi vida. Sácalo de tu ronco pecho. Voy a aclarar, como spoiler importante, como yo tenía un carácter muy feo y no había otra forma en la que yo hiciera caso, a mí me pegaban mucho, ¿ok? Pero aquí no estamos a favor de eso, ya son traumas sanados, gracias, no lo apoyamos. Entonces, todos sabían que de las materias más importantes, matemáticas, siempre. Entonces, mi mamá siempre iba por mis calificaciones, siempre. Y ella iba por mis calificaciones, revisaba el examen, que todo estuviera correcto, bla, bla, bla. Y ya si había algún error, le decía a los maestros, y si no, pues ya firmaba y fuga, ¿no? Ese día fue mi papá por mí. Para esto, pequeña long short story, la maestra me odiaba. O sea, pero me odiaba. Esperen, pero antes de que cuentes eso, o sea, mi papá es peor era peor de explosivo que ella. Así que mi papá no se puede quejar de la hija que tiene porque era peor. Ajá, entonces, así, cerrando el contexto de que él era explosivo. Okay. Muy bien. Sigue. Entonces, la maestra me odiaba. Y ustedes van a decir, ay, esta es una niña rebelde que seguro todos los maestros la odian. No.
Hasta Solo eso yo ella. le caía muy bien a mis maestros porque, insisto, yo era responsable. Y Pero, aprendía rápido. y aprendo muy rápido hasta la fecha. Pero ella me odiaba. O sea, literalmente, si ella estaba en su escritorio y a ella se le caía la bolsa y yo estaba sentada al otro lado del salón, era, Sara, ¿por qué tiraste la bolsa? Y yo así de, hora. También una vez me echó la culpa porque se metió una pendeja abeja al salón y le picó a un niño. Y era que es que Sara dejó abierta la ventana. Ah, y yo, güey, estoy sentada en medio del salón, ¿cómo voy a ir a abrir? No. X, el punto. La maestra me odiaba. ¿Por qué me odiaba? Porque yo no me quedaba callada. Porque ella era una maestra muy... de esas personas que les gusta imponer. Sí. ¿Sabes? Entonces era como... ella regañaba a un niño y el niño era como... está bien, maestra, perdóneme. Me regañaba a mí y yo era de que no, ¿pero por qué? Yo lo estoy haciendo bien. ¿Usted quién es para regañarme? Y siempre era así. ¿Quién pero... es tu maestra? Exacto. Pero yo, o sea, insisto, siempre eran como en cosas que a mí me parecían injustas. O sea, por ejemplo, eso de la bolsa, obviamente yo me iba a quejar. Obviamente yo le iba a decir que era una vieja loca, no con esas palabras. Pero que yo no tenía nada que ver con eso, ¿saben? Entonces, así sucesivamente ese año martirizada por esa maestra. ¿Qué año era? ¿Como cuarto? Tercero. Ah, tercero. Tercero de primaria. Entonces, total, así era mi vida con esa maestra, ¿no? Y yo siempre me quejaba de ella y así, pero pues igual como yo era muy rebelde, pues mis papás no me hacían caso. Era como, esta niña está loca, de seguro es una maestra completamente normal, que simplemente no le gusta cómo da la clase y ya. Entonces, regresando... Spoiler no era eso. Spoiler no era eso. Entonces, regresando a las calificaciones, ella sabía que para mis papás lo más importante, bueno, para mi papá principalmente, lo más importante era matemáticas. Entonces tuve en mi boleta de calificaciones 10 o 9.5 o 9 en todo y en matemáticas me puso 7. 7. Claramente mi papá llegó, vio la calificación, se emperró, ni siquiera checó el examen, o sea, le valió madres el decepción. Explotó. Ajá, o sea, yo podía tener 10 en todo, pero un 7 en matemáticas... Era inaceptable. No, era inaceptable. Yo, la niña más burra de este universo. Y pónganme las orejas de asno. Sí. Así. Sí. Confirmo. Entonces, o sea, él explotó. Y explotó al grado de que, o sea, ¿sabes de esas veces que la gente se enoja y se pone rojo? Sí. Y empieza así como así por el Tiembla. coraje. Ajá, Ajá. sí, así. Y nos fuimos al carro. Y él en el carro regañándome y regañándome. Y yo le decía, es que no saqué un 7. O sea, ¿cómo voy a haber sacado un 7? Pues de tanto que le estuve jode y jode, me pegó un cachetadón. Pero un cachetadón, o sea, y yo me acuerdo que en ese momento estaba mi chata, mi abuelita, en la casa, estaba de visita. Y yo llegué a la casa, obviamente llorando, probablemente le contesté a mi papá y probablemente le dije hasta de lo que se iba a morir en lenguaje de niña. Confirmo también. Y yo me fui y me encerré a mi cuarto. Entonces mi chata obviamente le marca a mi mamá de que, oye, no sé qué pasa. ¡Ayuda! La niña viene muy mal, está llori y llore, Joaquín está bien enojado, bla, 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 bla. Entonces, para eso mi mamá estaba en el trabajo, por eso ella no había podido ir por mis calificaciones. Llega mi mamá, o sea, para esto cabe aclarar que la primera vez salíamos que como 12:30, más o menos. Mi mamá salía de trabajar a las 3 o a las 4 en ese entonces, no recuerdo. Bueno, desde que yo llegué a mi casa hasta que mi mamá llegó yo encerrada en mi cuarto. Y aquí no había una sola alma que entrara. Y yo me acuerdo de mi papá tocando la puerta, queriendo hablar conmigo. Y yo, no quiero hablar contigo. No me interesa lo que tú tengas que decir. Mi chata, Sarita, ábreme la puerta. No, contigo no estoy enojada, pero no quiero hablar con nadie. Y así hasta que no llegó mi mamá. Y que llega mi mamá y yo encerrada en el cuarto. Obviamente muriéndome de hambre porque no había comido nada. Pero por los míos yo no iba a salir. Huelga de hambre. Está eso orgullosa la chica. Exacto. Entonces ya, al final fue que mi mamá llega, revisó el examen. Yo había sacado un pendejo 10 en matemáticas. Pero la maestra, a propósito, había puesto un 7. Entonces yo me acuerdo que mi mamá habló con mi papá y yo, o sea, fue de que es que ¿por qué no revisaste el examen? Mira, aquí está, siempre lo tienes que revisar. Y mi papá, y que no, pues yo cómo lo voy a saber, bla, bla, bla. Entonces para esto mi papá llega con la cola entre las patas a tocarme la puerta del cuarto así. Preciosa, princesa, ¿me perdonas? Y yo, ¡no! Y mi papá, Sara, por favor, ábreme. ¿Y dónde estaba? ¿Quién sabe? Desapareciste de la faz de la tierra, yo creo. Y yo, no. Y luego ya hasta que me digné a abrir. Así de que... Y mi papá de que no, perdóname. Y yo, no. Pone la mano y le empachura la mano. Y yo, no. Y el cachetadón que me diste, ¿quién me lo va a quitar? Y que no sé qué. Y que por eso tienes que checar. Y que por eso no me gusta que tú vayas por mis calificaciones. Y no sé qué. Que nunca revisan nada. Y que esa pinche vieja, que la maestra, que no sé qué. Y después tuvieron que ir a hablar a la escuela porque se dieron cuenta que realmente la maestra sí me hostigaba. O sea, sí era algo real. No era un invento mío de niña chiflada.
sea, sí era real que la maestra la tenía contra mí. Y todos sabían. Y al final, creo que la directora habló con ella, algo así, no sé, ya no sé por qué pasó. Yo recuerdo todo ese año como nefasto. Y pues chingue su madre, maestra Reina, la mera neta. Cada vez que respire. Pero bueno, ya fuera de todos estos contextos que hemos dado el día de hoy, tantos factos que nos hemos aventado, ¿llegaste a odiarme? O sea, realmente, porque ser la niña ejemplar. Sí. Si me dices que sí lloro. No. No, la verdad sí te llegué a odiar. Mucho tiempo. O sea, no mucho tiempo, pero sí te llegué a odiar. Y yo recuerdo que llegó un punto en el que me fastidiaba estar contigo. O sea, me fastidiaba tu existencia. Me fastidiaba la tuya. Era maldita sea, es que no quiero, o sea, no quiero que tú hagas nada porque luego me van a decir a mí que porque yo no lo hago. Pero te quiero en lo más recóndito de mi corazón. Muy, muy dentro de tu corazón. Sí, la verdad sí, o sea, sí te llegué a odiar y sí hubo mucho tiempo en el que yo odiaba de que estar contigo y así. ¿Ser mi hermana? No ser tu hermana, sino... Más te vale. Era una pregunta, ¿cómo le llaman? ¿Capciosa? No, trampa. Trampa, ajá, era una pregunta trampa. No, pero por ejemplo también yo veía mucho cuando tú me defendías. Como un amor-odio muy raro. Ajá. Pues éramos hermanas. Bueno, somos. Bueno, si tú ya no quieres mi hermandad, yo me retiro. Sí, o sea, yo sí notaba mucho cuando tú me defendías con mis papás, que era o sea, sí, eso que dijiste, de que es que ella es así, es su personalidad, no pasa nada, no le griten, no le peguen, o cosas así. O sea, yo sí lo noté. Y muchas veces cuando incluso tú considerabas que me estaban regañando por algo injusto, tú te metías. Sí. Y yo me acuerdo mucho o sea, como de esas escenas, ¿no? De mi mamá enojada queriéndome pegar, porque para esto, o sea, yo era una niña que los retaba. Y yo creo que hasta la fecha no, a lo mejor ya no a ese grado, pero siempre he sido muy retadora. O sea, para mí era, si su intención de pegarme es que yo llore, no voy a llorar. Y yo le decía, ¿quieres que llore? Pégame más. Y no lloraba, o sea, y por los míos no lloraba. Está loquita. O si ellos me decían de que no, es que no hagas esto y no digas esto. Yo, ¿por qué no? Y si, o sea, para mí siempre, y hasta la fecha es así, o sea, si a mí me dices, ¿por qué soy tu mamá y me respetas? Eso no. Para mí ese no es un motivo válido. Yo soy tu hija y me respetas y aquí estás gritándome y pegándome. Entonces, no es válido. Entonces, o sea, yo pedía una explicación, una justificación a todo. Y si para mí esa justificación era válida, no valía. Ajá. En cambio, o sea, contigo sí era muchas veces que, o sea, no que yo tuviera razón, pero tampoco que mis papás la tuvieran. Entonces ahí sí tú te metías y era que no, espérense, no sé qué, esto y esto. Y contigo razonaban. Porque soy la voz de la conciencia. Entonces, tío, era raro. O sea, era como no te odiaba a ti, odiaba lo que mis papás hacían contigo. Exacto. ¿Sabes? O sea, mi culpa. La expectativa es ser perfecta. Y bueno, yo voy a decir, no tengo la culpa de la expectativa que mis papás crearon sobre mí. Pues sí, también. Pero sí, o sea, es que sí, creo que no era que te odiara a ti, sino odiaba lo que hacían. Okay. O sea, odiaba esa comparación constante, odiaba ¿por qué no eres como ella? O sea, como que a eso me refería con que era como una niña incomprendida. O sea, como que siempre sentía que por ser tan rebelde o por ser tan... ¿Tan tú? Tan yo, o sea, tan que cuestionaba todo, tan que quería tener la razón, tan así, siempre era mi punto de vista no valía. O sea, lo que yo decía, lo que yo tuviera por opinar, ya no importaba porque yo era la niña rebelde que todo hacía mal, ¿sabes? Entonces, ahora quiero llorar. Ahora me siento tan mal de haber sido tan perfecta. ¡Ay, cállate! ¡Ay, no te soporto! Tío, entonces sí, o sea, no era que te odiara a ti directamente. Como persona. Como persona, ajá. Porque al final de cuentas tú eras buena conmigo, a veces. Long short story más. Ya, en ocasiones. Eras mejor conmigo que mis papás. Y eso era suficiente. Ay, ya, bien quemados mis papás. No, los amamos mucho. Nos convertimos en buenas personas. Personas de bien. Entonces sí te llegué a odiar mucho tiempo y sí después lo tuve que tratar mucho en terapia. Porque para mí sí era es que nunca, o sea, más que contigo era es que nunca voy a ser lo suficiente. O sea, nunca voy a ser lo suficiente para nadie. Era como, ya saco 10, pero no es suficiente porque me pusieron un sello de que platico mucho. O ya no platico tanto, pero ahora no saqué 10, ahora saqué 9. O ahora sí saco 10 y no platico tanto, pero hubo alguien que sacó mejor calificación que yo y entonces no soy el primer lugar y soy el segundo. ¿Sabes? O sea, como cosas así. No porque lloro. Pobrecita bebechita.
Yo sí, entonces sí creo como una expectativa muy, muy, muy alta, o sea, muy inalcanzable, donde yo sí sentía de, nunca voy a hacer nada, o sea, nunca voy a lograr nada y aunque lo logre no va a ser suficiente, o sea, no, nunca voy a estar a tu nivel, era eso, era tú eres un 10 y yo soy un 9 o un 8, cualquier cosa menor, ¿sabes? O sea, yo nunca fui el 10 para mis papás. Nunca, o sea, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, que ya era paramédico y que ya, pues, como que hacía más cosas importantes, ¿no? Nunca fui el 10 y creo que hasta la fecha no soy el 10 porque hasta ahorita yo siento que, que por más que me vaya bien no lo soy, ¿sabes? O sea, por ejemplo, con lo de medicina sí fue como, no, pues es que, o sea, sí me apoyaron en todo y no me juzgaron, pero yo sentía que ellos pensaban que era porque yo no me esforzaba lo suficiente, ¿sabes? Y sí hubo mucho tiempo que ellos fueron muy duros conmigo en ese momento, porque pues yo, o sea, como que ellos pensaban, ok, sí se duerme a las 3 de la mañana estudiando, pero no es suficiente. Y yo creo que hasta apenas ahorita que estoy o sea, que estoy en la escuela donde está mi mamá, que son los maestros los que han ido con ella a felicitarla por mí, o sea, por cómo soy como estudiante, por cómo soy como persona, es cuando apenas ahorita yo he notado ese cambio en ella. O sea, de que ella dice que, bueno, a lo mejor sí es buena en lo que hace, o sea, a lo mejor sí no fue ella la que estaba mal, o sea, a lo mejor simplemente no era su giro. Y ya, fin. Ya, tú. Perdóname. Pero es que no era tu culpa. Ay, pero como que ya me siento culpable ahora. No. Y bueno, después de esta pequeñísima pausa comercial, donde tuvimos que requerir a pañuelos desechables porque nos pusimos muy personales. Digo, solo como para cerrar lo que dijo antes de que volvernos a quebrar. Yo creo que desde mi punto, de mi lado, pues era lo contrario. O sea, yo te admiraba y te admiro por decir lo que yo no podía decir. O sea, yo creo que para mí era de que es que yo quiero ser como ella. Porque yo no puedo, porque yo siempre tengo que decir que sí a todo. Porque yo siempre tengo que ser la que saca 10. O sea, desde mi perspectiva era como lo contrario, ¿no? Yo admiraba esa parte de ti y es algo que todavía admiro, porque hay cosas que a mí me cuestan como hablarlas y para ella es súper fácil decir de que esto no y porque no, cómo defender Mi punto, tus ajá. ideales. Y para mí a veces, o sea, a veces sí siento que me dejo llevar más como por la corriente, pues, o sea, como que no, como que bueno, pues si es verde y yo lo veo medio azul, no importa, o sea, ¿sabes? Porque no defiendo tanto mi punto de vista y es algo que siempre admiré de ti. Pero bueno, o sea, al final yo creo que también es, digo, ya hablando de mi parte, pues es el miedo a la decepción y que es algo que a lo mejor las personas que son como tú, más como tú, pues como que no tienen tanto miedo a decepcionar a la gente, porque no hay expectativas. Uh-huh. En cambio yo siempre cargué con, tiene que ser así, ella siempre es así, porque en el momento en que yo salía un poquito de eso, sí, el que sales un poquito del cubo y era pero ¿por qué? Ya exacto, se va a revelar. Sí. Exacto, sí, o sea, tal cual. Era como que se acababa el mundo, porque Jessie ya no es la niña buena. Y yo creo que tal vez es algo que a mis papás, bueno, sobre todo a mi mamá, como que ya cuando crecí, como hasta los 20 algo así, que empecé como a salirme realmente. Sí. Yo creo que a ella sí le pesó eso de que es que ya no es la niña buena. ¿Por qué? Porque crecí, porque aprendí que pues no podía seguir así toda la vida. Yo vivía en una burbuja. Pero, o sea, sí, siempre, o sea, sí es una presión grande ser la expectativa de todos. Y a veces, pues como digo, al final yo no lo hacía como por caerle bien a mis papás. No, pues no. O sea, lo hacía porque pues así era y porque era más fácil como que lidiar con eso, o sea, con ser la niña buena, a lidiar con lo contrario. Y de hecho hay una, o sea, ya para como sacar esta tensión que tenemos, bueno, que acabamos de crear. Ahí viene otra long short story, muy graciosa. Cuando yo estaba como en sexto de primaria, o sea, es que yo creo que toda la primaria yo sí fui como la niña buena, o sea, en secundaria ya no, o sea, sí lo fui, pero no tanto. O sea, no sé cómo explicarlo, pero el punto es que cuando yo estaba en sexto, empezó la moda de subirse la falda, o sea, de que pues la falda iba abajo de la rodilla y pues la niña se la subiera arriba, ¿no? Y cosas así. Entonces, o sea, literal, había niñas que llegaban a la escuela con la falda normal porque sus mamás la llevaban y luego se metían al baño, regresaban y con la falda así de que corta, ¿no?
Entonces yo una vez dije, ¿y por qué yo no? Y la verdad era muy sencillo porque era una falda y un chaleco. Ajá, Entonces sí. tú te subías la falda hasta acá, hasta el pescuezo casi creo, y el chaleco lo cubría, entonces no se Sí, veía. no se veía. Ajá, exactamente. Entonces yo me acuerdo que un día que dije, lo voy a intentar A ver qué se siente. Ajá, justamente. Y contesto también de esa persona, o sea, había una niña, bueno, pues sí, había una niña, se llama Carla, y ella era así de las desmadrosas, de las cholillas, o sea, de esas niñas de que ni siquiera ella sí no era ni inteligente ni nada, o sea, era desmadrosa. Ajá. Exactamente. Y ella era como la líder de los desmadrosos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Como en todos lados. La cool, por así decirlo. Exactamente, exacto, la cool. No fue muy cool cuando quedó en Barça de primera y secundaria, pero bueno. Pero bueno, esta es tu historia. Ajá. Exactamente. Bueno, entonces, pues yo un día llegué y pues mi mamá me dejó con la falda larga, entonces fui al baño y me subí la falda y salí buena con su falda. Digo, tampoco era como que, tengo lo que aquí te me llegaba y pues yo la puse aquí, como arriba. Sí, arriba de la rodilla. Ni siquiera una minifalda como ellas, ¿no? Ajá, no. Pues no creas que esta niña fue y me reclamó que por qué me subía la falda. O sea, fue y me dijo, tú no te puedes subir la falda porque tú eres niña buena. Y me hizo así, fium, y me bajó la falda. O sea, yo lo tengo así como de que bien presente. Y yo de que, what the fuck? Yo lo hubiera golpeado. Claramente no la golpeé. Claramente no la golpeé. Pero sí fue para, o sea, yo creo que para mí ese shock de que por qué no puedo yo hacerlo. O sea, de ahí sale. Exacto, de ahí sale sí. Es que tú no puedes porque tú eres la niña buena. Exacto. Entonces, yo me gustaba en sexto y yo decía, y yo me dije a mí misma, es que ahí es donde digo que en la secundaria no fui tanto, que yo ahí, o sea, ahí me dije de que aquí ya no puedo remediar nada porque ya pasé 6 años con la misma gente. Pero cuando yo iba a la secundaria, yo iba a una secundaria distinta a todos ellos porque era muy lejos de exactamente. Ahí. Entonces yo dije, mi oportunidad de ser una persona diferente es en la secundaria. Porque aquí yo ya vi que no puedo porque pues esta niña... Sí, porque ya tiene una expectativa de ti. Exactamente. Y pues lo que restó del año fue como de, ok, no pasa nada. O sea, ya yo regresé a lo mío. Pero cuando entré a la secundaria, porque en cierta forma sí era muy seria en la primaria, no bailaba, o sea, sí bailaba como en los, ¿cómo se llama? En los festivales o en las kermeses así, tipo en las asambleas, pero no en un baile o así como tal, ¿verdad? Pero cuando entré a la secundaria, o sea, yo dije, aquí nadie me conoce, aquí, o sea, yo cambié drásticamente, sí. Y mis amigas de la primaria, que con las que todavía me frecuentaban en la secundaria, ellas no me creyeron, o sea, que yo iba a bailes, que yo empezaba a salir más, o sea, porque fue un giro de 180 grados, pero porque para mí fue de, aquí en la primaria ya no puedo hacer nada, porque ya, o sea, porque ella me lo negó, pues, y para mí fue de que todo el mundo lo va a pensar así, ya no puedo remediar 6 años de mi vida, no, pues no. Pero en secundaria voy a ser distinta, y sí lo fui, y aquí estamos. Sí, eso es algo que nunca, yo creo que nadie sabe. Wow. Es que ahora lo saben. Ustedes, tú, ustedes y los miles de suscriptores que tenemos. O sea, entonces para ti sí era sí era una carga el ser una niña buena. Sí. O sea, sí, a lo mejor no desde un principio, pero sí llegó a ser una carga para ti. Y yo creo que es algo también como propio de hermanos mayores, la verdad. ¿Tú crees? Sí. Tengo muchos amigos que son hermanos mayores y fuimos a terapia por esta razón. No, o sea, como que siempre el primer hijo es como la expectativa de todo, y si cargas con eso, y eventualmente cuando los papás también se dan cuenta de que pues no eres perfecto, pues también es como hay una decepción para ellos hasta cierto punto. A pesar de que toda tu vida fuiste niño perfecto y un día ya no lo eres, o sea, sí hay como que pues esa decepción, y es algo que yo siento que es más de hermanos mayores. O sea, yo lo he platicado con más gente que es hermano mayor, y yo creo que en un 95% coincidimos. El otro 5% está loco. O sus papás se fueron a terapia. Bueno. O son hijos únicos. Pues sí, también. Y, o sea, ¿tienes como algún momento en el que tú digas, aquí yo siento que decepcioné a mis papás? O no sé, algún primer momento que tú dijeras, o sea, porque ya vimos que la limitante en ti, o sea, el que hizo el cambio de chip en ti fue esta niña. ¿Tienes algún momento en el que tú dijiste, aquí mis papás creen que yo soy rebelde, o aquí mis papás piensan que yo ya no soy la niña perfecta? Cuando voy con el cacas, pero ya fue muchos años después. Porque a pesar de todo, o sea, lo único que yo cambié fue mi forma de ser con los demás. O sea, con mi caso sigue siendo la misma. Me decían que llegara a tal hora, yo llegaba. O sea, al final esa parte seguía siendo igual.
pero yo con mis amigos ya era más abierta, ya era más de que, pues en cierta forma sí un poco desmadrosa, o sea, no te voy a decir que como tal, pero sí andaba, o sea, en el despapalle y iba a los bailes y tenía noviecillos, o sea, como que en esa parte yo era distinta, o sea, era lo que había cambiado, pero yo seguía sacando buenas calificaciones, yo seguía haciendo del cuadro de honor, seguía siendo del escolta, o sea, yo esa parte escolar, o sea, siempre fue la misma, y con mis papás igual, o sea, me decían, llega a tal hora, o sea, sí salía mucho, pero ellos me decían, llega a tal hora, yo llegaba a tal hora. O no vas esta vez, no voy. O sea, sí o sea, esa parte no la cambié. Ajá. Pero con mis amigos, y mis amigos de la secundaria, ellas no me creen que yo era de lo contrario. O sea, al revés, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que claro que no. O sea, no, porque yo desde el día 1 en el que yo llegué a esa secundaria, yo dije, yo soy otra. Así. Eso, ¿Qué drástica? Sí, sí, fue drástico. Para la gente que como que conoció ambas versiones, en esas que son las de la primaria, pues sí fue de que, what the fuck, ¿qué le pasó a esta niña? Y sí, o sea, y ahorita, pues a mí, de ahí nació como que mi gusto por bailar y por todo eso, a lo mejor cosas que siempre me gustaron, pero pues ya como que no te atrevías a hacer, sacarlo. Exactamente, ajá. Pero en la secundaria fue de, nadie me conoce, pues vamos a empezar de cero, y empecé de cero, y así fue, y ya nunca más volví a reprimirlo. O sea, pero sí fue ella, ahora que lo pienso. Ni tantos años de terapia. Y tus años de terapia reducen tantas cosas como en podcast, este capítulo, claro. exactamente, este episodio, ni siquiera el podcast completo, este episodio. Entonces, pero yo creo que ya, o sea, ellos sintieron tal vez la decepción cuando yo salí de la burbuja con ellos, y eso no fue hasta el cacas. Bueno, yo creo que él nos sacó de una burbuja rosa en la que yo vivía, donde todo era bueno y no había maldad en el mundo, porque al final de cuentas a mí... No, pero ¿cuántos años tenías? 23. Pero pues te hablo de que el mister, pues, o sea, era igual que yo, o peor se me hace. Sí, yo creo que peor. Entonces, o sea, pues con él siempre fue como que respetamos las reglas de mis papás, o sea, todo eso, pero cuando ya anduve con el cacas, pues tú andabas con todo el cucaracho. Y entonces, o sea, también eso yo creo que fue algo como un parteaguas hasta cierto punto, de que yo le contaba al cacas sobre tú y tu pareja, tu expareja en ese entonces, y fue de que, pero ¿por qué ella sí la dejan irse con el novio todo el día y a ti no? Y yo, así es cierto. Ah, sí, porque para esto, o sea, con el cacas yo era de que... Iba todo el día. Todo el día, ajá. O sea, si yo salía de la prepa a la 1, o sea, a las 2, yo ya estaba en su casa y yo no me regresaba a mi casa hasta las 8 o 9 de la noche, o hasta que pasaran por mí, en su defecto. Porque muchas veces no llegaba y tenían que ir por mí, nada más me decían, ¿de qué estoy aquí afuera? Y yo así de... Y ya había la hora y yo, oh, fuck. Bueno, yo me voy. Sí, o sea, es algo que él, como que él sí me reclamó mucho. O sea, él sí me... Pues en cierta forma también me abrió los ojos porque pues para mí no estaba mal. Era como de, pues para mí estaba bien que a mí me negaran esas cosas y a ti no. O sea, y él me decía que, o sea, what the fuck, tú tienes 23 y tu hermana tiene 18. O sea, sí, no... como o sea, 17. Ajá, me dice, o sea, no, ¿por qué tú te dejas? Y yo, o sea, él sí, en cierta forma, me abrió como que los ojos de que, pues sí es cierto, pues sí la estoy ya ando regando. Y claro, digo, él como ya era mayor, o sea, era pues 5 años mayor que yo, entonces también ya había vivido más cosas él en su vida, ya era papá, o sea, todo, como que él estaba muchos más pasos adelante que yo. Sí, sí, sí. Y obviamente, pues él me dijo así como que reacciona, ¿no? O sea, no puedes estar así, no puedes ser así siempre. Entonces cuando yo empecé a de que sí es cierto, pues yo no quiero esto, yo quiero o sea, llegar más tarde y no tener que estarles, o sea, sí avisarles dónde estoy, pero, o sea, como que no, ya no pedir permiso, porque yo para mis 23 años me seguía pidiendo permiso. ¿Para qué? Para mis 23 años yo seguía pidiendo permiso para salir. O sea, no era de que avisaba y que ahorita vengo, no. O sea, ¿puedo ir a tal lado? Sí, sí puedes, no, no puedes. Entonces, o sea, yo creo que ahí fue donde mis papás, bueno, mi mamá, más que nada, o sea, pues no sé si se decepcionó o no, pero como que ahí se dio cuenta que yo ya no era... La misma niña de antes. Exactamente. Ajá. Pero digo, también mucho tuvo que ver esa relación porque al final de cuentas él iba muchos años adelante que yo. No eran tantos años de edad, pero muchas vivencias. Sí, claro, momentos de vida diferentes. Momentos de vida muy diferentes, exactamente. Entonces, él, pues no siento que me arrastrara, sino como que al contrario, me abrió los ojos a una burbuja donde yo vivía. Sí, que en una burbuja en la que no sabías que estabas. Exacto, hasta que salí de ahí. ¿Y para ti cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa transición de burbuja a no burbuja? O sea, ¿te sentiste culpable? Culpable, sí. Ajá, o... Muchos años. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué era lo que te hacía sentir culpable? Que ya no era la niña perfecta. Que ya no era el ejemplo a seguir. Que ya había también así como de que, o sea, ya había regaños, reclamos de por qué llegas tarde. Y yo me defendía diciendo, porque Sara también lo hace. Ay, cosa que yo odiaba.
Porque para esto, o sea, sí, ella así empezó, era es que ¿por qué a Sara se la deja así a mí no? Entonces empezó a hacer es que no, tú ya no, porque entonces Jessie no. Y yo de que, pues ese no es mi pedo, pues Jessie sí, yo sí, Jessie también. Sí, pero, o sea, sí, o sea, yo al principio me sentía culpable. Y yo creo que todavía cuando empecé a andar con Andy, o sea, yo me acuerdo el primer EDC al que fuimos, o sea, teníamos como, ¿cuánto tiempo de novios? Pues poquito, no, como un año yo creo, que queríamos ir a Ciudad de México. Ah, sí. Y fue así de que, y él me decía, ¿estás segura que tus papás sí te van a dejar? Porque yo tenía boletos. Y luego fue de que, pues no sé si me van a dejar o no. Pues y entonces ya yo me acuerdo que fui con un miedo a preguntarle si podía ir, y yo tenía 26 años. No manches. Sí, y fui a pedir el permiso de que, porque era la primera vez que iba a salir de viaje con mi pareja. Ajá. Y yo me acuerdo que, o sea, yo metí a Karen a la fuerza. De que dije, perra, vas conmigo porque si no, no me van a dejar ir. Y fue cuando fuimos los tres nada más. Sí, Karen, Andy y yo. O sea, Karen sí lo usaba esa música y yo aproveché el bug. Y yo, tú vas conmigo. Ajá. Y fue la forma, o sea, como que fue la forma en que me dejaron de que, bueno, pues va a ir Karen, va a ir una amiga. Sí. Pues sea, ve. Vayan, ajá. Wow. Exacto. Y yo tenía 26 años. O sea, eso me resuena mucho por lo mismo. O sea, digo, yo nunca me he ido de viaje con mi pareja, pero, o sea, por ejemplo, yo he ido a conciertos con amigas y yo no les aviso. O sea, bueno, no les pido permiso, les aviso. Es como, oigan, tengo un concierto tal día, ¿me prestan el carro? Sí, excelente, gracias. Les aviso cuando llegue. O sea, por ejemplo, con Juan, o sea, él es la primera pareja con el que me quedo a dormir. Y al principio sí era en momentos especiales, no sé, en una boda, en una fiesta familiar. Ajá. No, porque hasta esa Navidad apenas llevo que un año. El año pasado. Sí, creo, no me acuerdo el año, no, dos años con, o sea, una disculpa por el ASMR de fondo, está Lady ladrando. Gracias. Sí, creo que llevo como 2 Navidades, pero pues llevo 4 años con él. Entonces sí era como... Y yo me acuerdo que igual, o sea, en esa parte sí me daba mucho miedo pedirles permiso a mis papás, porque yo decía, no me van a dejar ni de chiste. O sea, yo me acuerdo que al principio hasta la mamá de Juan habló con ellos para pedirles permiso y así. Y después poco a poco fui haciéndolo más constante y más seguido hasta el punto que es... Normal, ajá. Y hasta el punto que es, en este momento es como un fin de semana me dicen de que no vas con él y yo llevo 3 años haciendo lo mismo cada fin de semana religiosamente, o sea, ¿por qué no voy a ir ahorita? Y muchas veces me he ido y ellos se enojan. Y al principio cuando lo empecé a hacer, sí era un batallar porque me marcaban enojados, porque a qué horas iba a llegar, porque ya era muy tarde. O sea, ahí yo creo que en esa parte sí se pusieron más estrictos conmigo. Pero que no lo pudieron controlar y mejor... Exactamente, o sea, yo siento que... Se resignaron. Siempre, sí, o sea, como que siempre intentaron imponerme reglas, pero al final de cuentas se resignaban porque sabían que yo iba a hacer lo que yo quería. Y muchas veces sí me lo dijeron, o sea, sí era pues no estoy de acuerdo, pero yo sé que de todos modos lo vas a hacer, entonces prefiero darte el permiso. Sí, eso fue así como conmigo, ¿no? O sea, como mi lado de cuando sí se ponen estrictos y bla, bla, bla. Pero contigo, o sea, ¿qué te decían o qué te hacían? Digo, porque yo peleaba con mis papás cada fin de semana. Y yo me enojaba con ellos cada fin de semana. Y muchas veces me tocó llorar en casa de Juan, o su mamá me veía llorar, porque yo decía que, pues es que no estoy haciendo nada malo. O sea, simplemente estoy con mi pareja en su casa y ya. O sea, no me estoy fugando, no estoy drogándome, no, o sea, ¿sabes? Era como, o sea, no estoy haciendo nada del otro mundo y no estoy en un lugar desconocido, o sea, ¿sabes? Sí, o sea, ni siquiera era como que... Algo peligroso. Ajá, peligroso, exactamente. Digo, su mamá de Juan, o sea, pues no, al contrario. Sí, o sea, y la señora habló con mis papás y el señor también, y Juan también, y todos eran como, no, mire, aquí está bien, no pasa nada, bla, bla, bla. Preferible que no se vaya de noche. Ajá, exacto, porque para esto, o sea, mi novio vive ya casi 1 hora de mi casa, o sea, sí ahora yo. Sí es un trayecto largo. Teo, pero en tu caso, o sea, ¿cómo fue para ti ese cambio con mis papás? Digo, ¿cómo sentiste tú el pasar de ser, soy la niña buena que hace todo lo que ellos quieren, a estoy empezando a darme cuenta de que a lo mejor esto no es lo que quiero, aún ya no lo hago, y, o sea, ¿cómo fue ese cambio de ellos contigo? Pues es que yo creo que tú fuiste el parteaguas. O sea, como que todo fue más fácil porque tú lo empezaste a hacer. Ah, muy bien. Arriba la rebeldía. Algo de bueno tenía que tener. O sea, porque pues no... Porque sí, o sea, yo lo echaba en cara. De que si ella puede, yo también. Estaba mal, yo lo sé.
No era la mejor forma, pero fue la forma que encontré. La herramienta que tuve. Tampoco te puedo reclamar porque al final de cuentas a mí no me importaba. Exacto. Y hasta la fecha no me importa, o sea. Ajá, y entonces, o sea, más bien, yo creo que mi papá no fue tanto. O sea, mi papá fue como que, pues tú ya creciste. O sea, yo creo que desde que me gradué de la universidad, mi papá fue como que, tú ya trabajas, tú ya creces, yo ya, mi jale ya lo hice. Ajá. Ya te saco a la sociedad y mira, ya es lo que tú quieras hacer. Exactamente. Ajá. Pero sí, o sea, mi papá fue como, chido, cool, todo bien. Pero mi mamá no. O sea, yo creo que lo difícil fue con mi mamá. Y es que ella o sea, también me la enojada, de que es que dónde estás, porque no has llegado, no sé qué, bla, 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 bla. O sea, siempre. Y yo me acuerdo más era cuando ya estaba con Andy, porque cuando estaba con el Cacas fue pandemia y no salía, o sea, no podía salir. Pues sí. Ajá, pero cuando estaba con Andy, pues para empezar, digo, ¿dónde vive? ¿Dónde vivo? Ajá. Y pues está lejos también de la casa, y para ella también era como de que es que allá está bien peligroso, porque pues la Laredo y los trailers y está de noche y carretera, bla, bla. Entonces como que mi mamá también se metía por ese lado y yo le decía que, y yo mi ¿cómo se dice? Mi excusa era de, pero yo vengo en mi carro propio, no en Uber como Sara. ¡Ay, sí! ¿Cómo me jodían con eso? Y yo, o sea, peligroso es andar en Uber, no en mi carro propio. Yo pasé de regresarme del restaurante a las 10 de la noche y llegar a mi casa 10:30, 11, porque pues no había tráfico a esa hora. Aún es que te tienes que regresar a las 8. No, aún a las 8 te quiero en la casa. Ajá. Porque está muy peligroso que andes en Uber. Y yo así. Y yo, preciosa, llevo un año en Uber. No me vengas a decir esas mamadas ahorita. Llega, ¿no? A las 8. Y obviamente, como está tan lejos y el tráfico, yo me tenía que regresar a las 6. Ajá. Para poder llegar a 7:30 a la casa, porque hasta aquí yo le dije, no, creo que solo hice eso una vez. Y yo, no, ni de pedo. O sea, o me dejas más tarde o te aguantas a la hora que yo llegue, porque no me voy a venir a esa hora. Y sí, o sea, ya después fue como que, bueno, tienes que regresar a las 9. Bueno, tienes que regresar a las 10. Y ahorita creo que, o sea, estoy en ese inter de las 10 y las 11. Cuando regreso a la casa. Bueno, menos mal. O sea, porque, por ejemplo, yo sé que, porque antes me iba de que viernes, sábado y domingo. La niña. O sea, yo llegaba el viernes a casa de mi novio y me quedaba ahí viernes, sábado y me regresaba el domingo en la noche. O sea, pues ahorita el fin de semana. Pero luego con la escuela, ahorita con los eventos, pues ya no se puede. En especial porque pues yo voy a la escuela los sábados. Entonces es ok, me voy el sábado a la hora que termine y regreso el domingo en la noche. Y empezó a ser así, o sea, como una balanza, ¿no? Una balanza, según yo. De, ok, si tú quieres que yo me regrese el domingo temprano, porque luego me reclamaban mucho igual por la hora, pero yo me defendía con el precio del Uber. Porque obviamente ir de mi casa a casa de mi novio, de casa de mi novio a mi casa, mínimo son 250 pesos de Uber, mínimo. De ida y otros 250 de venida. Exacto. Entonces yo decía que tú me lo vas a pagar y me decían que no, pues no vayas. Y yo, no, pues no voy a dejar de ver a mi novio nomás porque tú me dices, ¿no? Y era bueno, está bien. Entonces te puedes quedar y te regresas. Y llegó un punto en el que mis suegros me llevan a la casa. Sí. O sea, cuando yo no traigo la camioneta, mis suegros me llevan a la casa con tal de que yo no me regrese en Uber y con tal de que me pueda quedar ahí otro rato. Entonces sí. Suegros de Sara, los queremos mucho. Ay, sí, yo los amo, son lo máximo. Pero sí, o sea, yo creo que fue ahí, o sea, hasta ese entonces. O sea, hasta como los 26, 25. No, como 26, porque pues cuando yo conocí a Andy, él todavía no vivía aquí. Y fue como hasta los 26 cuando él ya vivía aquí y yo venía hasta acá a verlo. Y pues sí, pero sí era como que, y yo me estresaba mucho todavía por ese momento. Me estresaba mucho porque era de que yo le decía, Andy, es que ya me tengo que ir porque se hace tarde y luego mi mamá va a estar marcando, bla, bla, bla. O sea, yo aún así me estresaba. Wow. Pero como que después, es que poco a poco también ella fue como bajándole, como que ya vio que... Sí, como resignándose también. Ajá, exactamente, porque tú ya llegó un punto en que yo le decía, o sea, porque al inicio yo me estresaba mucho y luego ya llegó un punto en el que, ¿qué hago? O sea, no me puedo ir más temprano por el tráfico. Porque era el real, o sea... Sí, es que aquí, o sea, suena como una excusa, pero real aquí el tráfico es muy ella no muy se va pesado. A ir hasta muy noche. Sí, para que no me agarre el tráfico. Ajá, entonces era como de, pues, o sea, ya, ¿qué hago? Y yo poco a poco como que también fui metiendo esa pauta con Andy. Y digo, bueno, ya después cuando me pidió matrimonio, perdón, que nos comprometimos, como que también mi mamá ya lo soltó. O sea, mi mamá después de que me dio el anillo, mi mamá fue como de, ay, bueno, mira, ya. Se va a casar. Sí, se va a quedar ahí. Sí, exacto. Y yo creo que eso también ayudó mucho. Porque ya sí me llegué a quedar aquí con Andy varias veces, de que, por ejemplo, en Navidad,
o así como en situaciones especiales sí nos llegábamos a quedar antes de casarnos. Pero sí, o sea, yo a mis 26 años yo estaba estresada porque llegaba tarde a la casa. Wow. Lo todo es perfecto para la niña buena. Algo malo tenía que Algo, tener. claro. Pero bueno, al final de cuentas, pues digo, ser la niña buena sí me enseñó a ser responsable, a cumplir, etcétera. Pero también me enseñó que, o sea, cubrir las expectativas de los demás cansa. Cansa y no está bien que lo hagas, o sea, siempre debe haber como un punto medio. Como ni la niña buena ni la niña rebelde. O sea, no querer cumplir con las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. O sea, yo creo que eso sería mi aprendizaje mayor de todo esto, a mis 26 años que lo descubrí. Pues en mi caso, o sea, yo creo que ser la niña rebelde me enseñó, uno, a defender mi punto de vista, o sea, y creo que hasta cierto punto también te ayuda, no sé si con el autoestima o con el ego, el decir, yo creo esto y para mí es esto y no hay poder humano que lo cambie. También es un contra porque te vuelves muy inflexible y muy intolerante ante muchas cosas. Yo creo que actualmente ya encontré ese equilibrio aprendí a elegir mis batallas, ¿no? Sí. Y creo que eso también es algo que te enseña mucho el ser rebelde, aparte de defender tu punto de vista, el fijarte tus metas, el no dejar que nadie te aplaste. A eso es a lo que me refería más como con lo de la autoestima. A mí me decían algo, y a lo mejor yo tenía una autoestima baja, porque la mayor parte de mi vida la tuve, pero por mi carácter tú me decías gorda y yo te decía, pues tú eres tonta. O sea... y lo gorda se quita, pero lo tonta no. Ajá. O me decían algo y yo, pues preferible ser fea o preferible ser gorda a ser una tonta y burra, ¿sabes? O sea, como que siempre supe cómo defenderme, tanto a mí como a mi círculo o a las personas que tenía cerca, siempre era conmigo no te vas a meter. Y yo no me dejé mangonear por una niña tonta. Entonces sí, yo creo que más que nada eso, o sea, a respetar mis límites, a subir mi ego probablemente, y a no dejar que nadie pisotee mi punto de vista. Pero bueno, ningún extremo es bueno. O sea, hay que, como ya hemos dicho, buscar el equilibrio, porque ni ser la niña buena 100%, ni ser la niña rebelde. O sea, no es ni blanco ni negro, o sea, grises, y lo hemos dicho en otros episodios de que no hay que ser... Hay una amplia gama de grises. Exactamente. Entonces, pues, hay que encontrar el equilibrio que nos haga sentirnos bien con nosotros mismos y obviamente respetando también a los demás. Al final de cuentas, ambas versiones se complementan y todas te aportan algo. O sea, en tu caso, yo creo que como tú dices, el ser una persona centrada, a ser responsable, a seguir tus objetivos, a cumplir tal vez tus propias expectativas más que las de los demás. Y el ser rebelde, pues justamente a no dejar que otros te pisoteen, a respetar tu punto de vista, a seguir tus convicciones. Y creo que hasta cierto punto ambos te ayudan a encontrar el equilibrio entre realmente quién eres y quién quieres ser. El cómo te muestras con los demás, el cómo son contigo, cómo eres tú con ellos, y creo que eso es lo importante. Así es. Así que si tú, que estás ahí detrás de esta pantalla, fuiste la niña o el niño bueno, pues practica el decir que no, sin sentirte culpable. Practica el defender tus ideales, aunque hace algo pequeño, o sea, hace ese cambio para que pues no cargues con tanta expectativa. Y reconoce tu valor, reconoce lo que vales para que pues no dejes que nadie te pisotee o ninguna niña tonta venga a bajarte la falda. Y si tú al contrario eres la niña o el niño rebelde, aprende a respetar a los demás. O sea, está bien que tú quieras defender tu punto de vista, está bien que no quieras que te pisoteen. Tu libertad llega hasta donde inicia la libertad del otro. Entonces, aprende a escuchar, aprende a elegir tus batallas, serte fiel a ti mismo sin necesidad de pisotear o de lastimar a los demás. Pero bueno, llegamos a la parte triste. Bueno, hoy tuve muchas partes tristes, creo. Pero esta es la más triste de las tristes. Ay, sí. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Si te gustó, dale like, comenta y compártelo a tu mamá, a tu mejor amiga, a tu grupo del trabajo. Y si no te gustó, compárteselo a tu ex, a tu jefe o a quien quieras fastidiar un rato. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y te esperamos el próximo miércoles con más verdades incómodas, risas y caos. Déjanos en los comentarios si tú eres la niña rebelde o la niña buena. Nos vemos. Bye. Todo lo que pasa cuando la vida no sigue el plan. Platicamos. Deberíamos. La morra ya quiere acabar. ¿Dónde empieza? Yo me retiro de mi casa. No sé qué es impertinente. ¿Lo imprudente? Ah, muy bien, tus sinónimos. Sí. Maravilloso. No lo hemos dicho. Ah, pues mucho jijiji jajaja, ¿no?
Pero ese no es el punto del capítulo, porque se trata sobre mí. Algo de maldad debería haber en mí. Ay, ay, no te soporto. Iba a decir el reventón. ¡Ay, Dios! Que En todos los hay una aspectos. araña en Dios. ¿Eh? Hay una araña en Dios. En Diosito. En Dios. Ay, ya la vi. ¡Pasa lado! ¡Ya! Hay que Ah, muy decretar. Y no me veas así porque voy a llorar. Yo voy a llorar. ¿Qué no ves que me estoy conteniendo? Ese quiebra era puro pelo. Aguacate. Aguacate. Tu libertad. El derecho a el respeto que nos la paso, como. Sí, compártelo con tus amigas. Pantalla, aquí no hay espacio donde las voy a poner. ¿Qué pedo con mi lengua? ¡Ah! Bueno, a ver, entonces